obviamente incluye el agua, y no solamente hay agua en estos espacios, también hay solutos, ¿no? Entonces son incluye este espacio extracelular, el agua y estos solutos. Ahora, el volumen el volumen del líquido extracelular, más o menos habíamos dicho que representaba pues el 27% del peso corporal, ¿no? Siguiente. Así como hay un espacio extracelular, habíamos dicho que hay un espacio intracelular. Y entonces el espacio intracelular se llama también agua de constitución, que llega a ser el 40% del peso total. Y el extracelular es 20%. ¿Se acuerdan que todo es 60%? ¿No? Por lo menos en el varón, 60%. Entonces el agua intracelular, ¿no? Se llama también, repito, ¿no? Agua de constitución, que llega hasta el 40% de todo nuestro peso. ¿Ya? En lo anterior habíamos dicho extracelular 27%, ¿no? En realidad el promedio es 20%. Entonces, igual que el extracelular, ¿no? En el espacio intracelular, aparte del agua, también están los diferentes solutos. O sea, cuando hablamos de solutos, hablamos pues de sodio, de potasio, de cloro, bicarbonato, fosfatos, proteínas, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente es agüita pura, ¿no? Sino también hay sustancias, tanto orgánicas como inorgánicas, ¿ya? El siguiente. Muy bien. Ahora sí, hablando específicamente cuál es la composición de estos líquidos, ¿no? Tanto del intracelular como del extracelular. Siguiente. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, ¿cómo está compuesto los líquidos? En el extracelular, fíjense, ya sabemos que en el extracelular, a su vez, hay dos subespacios, ¿no? Vamos a decir así, el plasma y el intersticio, ¿se acuerdan, no es cierto? En ese espacio extracelular, tanto en el intersticio como en el plasma, está el sodio, como ya sabemos, 140 más menos 5, ¿no? No es necesario que se lo memoricen, copien estas cosas, ¿no? Porque cada uno de estos solutos o electrolitos vamos a hablar. Lo que yo quiero es que sepan que existen pues algunas sustancias que es mucho mayor en el extracelular, mucho menor en el intracelular y viceversa, ¿no? Hay sustancias que es mucho mayor en el intracelular que en el extracelular. Entonces, por ejemplo, en el extracelular, el sodio obviamente es el soluto que representa la mayor cantidad, ¿no? Por eso que es 140 más menos 5, o sea, 135 hasta 145. Vamos a ver en su momento determinado. También tenemos el potasio, ¿no? 4 miliequivalentes. Eso también no es necesario decir cuánto a cuánto es, más o menos. El calcio es 2.4 miliequivalentes por litro. El cloro, 103 miliequivalentes por litro. Bicarbonato, 24. Fosfatos, 4 miliequivalentes. La glucosa, 90 miligramos por decilitro. Eso sabemos. Aminoácidos, 30 miligramos por decilitro, más o menos. Digamos esto, los más importantes solutos, ¿no? No es que solamente hay estos, sino los más importantes. Fíjense lo que pasa en el intracelular, ¿no? El sodio, fíjense, si nosotros comparamos, ¿no? Afuera, o sea, afuera de la célula, que es el extracelular, hay 140, ¿no? Fíjense lo que pasa en el intracelular, 10. Es poco realmente, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el potasio? Miren, a ver, a la izquierda, a la derecha. En el extracelular es 4 miligramos por litro. Fíjense en el intracelular, el potasio es 140, casi exactamente lo que pasa con el sodio. El sodio es más extracelular, el potasio es más intracelular, ¿no? ¿Correcto? Eso es importante saber ahora que vamos a empezar a evaluar ya cada uno de estos trastornos, de estos electrolitos, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, a ver, cuando el potasio está alto, se llama hipercalemia. ¿Cómo vamos a tratar? Vamos a hacer de que el potasio se vaya al espacio donde tiene que estar, donde se encuentra mayoritariamente, en el extra o en el intracelular. Ustedes me van a decir, en el intracelular, mira, porque 140 versus afuera, cuando digo fuera de la célula es 4. Entonces, potasio, vete donde tienes que estar. Entonces, alcalinizamos. Vamos a ver eso, porque la alcalinización estimula que el potasio se meta dentro de la célula, de tal manera que si el potasio está alto, va a bajar. ¿No es cierto? Por ejemplo, eso
estas cosas que estamos revisando ya nos permite más o menos ubicarnos e interpretar lo que queremos cuando hablamos de diagnóstico, sobre todo tratamiento, por ejemplo. Se me ocurre, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, del potasio. Por eso quiero que sepan cuál es más afuera, cuál es más adentro. Igual pasa con el calcio, ¿no? Fíjense, el calcio intracelular es poquísimo, ¿no? 0.0001, ¿no? En relación afuera, ¿no? Que es 2.4, ¿no? A ver qué pasó, se fue la... Sí, les apaga el sistema un ratito, doctor. Compártelo de nuevo. Entonces, mientras se va poniendo, entonces lo que quiero decirles es de que en estos espacios, ¿no? Si bien es cierto, el agua es un componente muy importante, que estamos diciendo que el 60% de tu peso es agua, de las cuales 40% está dentro de las células y 20% está fuera de las células. Lo que le estoy diciendo es de que no solamente hay agua en estos espacios, no es purita agua, sino también en estos espacios, además del agua, hay solutos, tanto orgánicos como inorgánicos, que son indispensables para la vida. Y dentro de eso estamos diciendo que existen solutos o electrolitos importantes, que unos están mucho más dentro de la célula y otros menos, ¿no? Y otros más fuera de la célula, ¿no? Entonces, esa situación es muy importante que ustedes sepan. Por ejemplo, con que me digan, señor, el sodio es mucho más extracelular, correcto, ahí ya, la cosa ya hemos ganado mucho. El potasio, doctor, es mucho más intracelular, porque fíjense, en el intracelular hay 140 miligramos por cada litro de agua, en cambio afuera, ¿cuánto hay? 4, no es menos, ¿no? Es despreciable realmente afuera el potasio. Esto también, mira, les voy a hacer recordar cuando hablemos de osmolaridad, ¿no? En la osmolaridad han visto qué elementos encontramos para calcular la osmolaridad o cuáles son los osmolitos importantes. Vamos a decir, el sodio, el bicarbonato y el cloro. Pero también, doctor, el potasio puede ser, claro que sí, igual que el sodio y el potasio. Pero fíjense, a ver, en el cuadro donde dice líquido extracelular, el sodio 140, en cambio el potasio 4. O sea, es nada en relación al sodio. Por eso es que ya cuando uno calcula la osmolaridad solamente lo considera el sodio número. Y el potasio, doctor, es despreciable, pues, es poquito en relación a eso. Pero debería considerarse, claro que sí, debería considerarse. Sí, digamos, o sea, yo lo que quiero es que ustedes vean por qué es importante saber qué elementos están más afuera, cuando digo afuera es fuera de la célula, y qué elementos están más dentro de la célula, ¿ya? Esa situación para ir interpretando algunas cosas. Entonces uno puede ir viendo, ¿no? Mira, el bicarbonato, por ejemplo, es 24 fuera de la célula y 10 nomás dentro de la célula. Muy bien. En lo que, si ustedes se fijan arriba donde dice líquido extracelular y dice entre paréntesis plasma más intersticio, claro que sí, ¿no? El extracelular está, a su vez, tiene 2 compartimentos. Entonces, tiene una composición muy parecida. Entonces, si yo hago un dosaje del intravascular, o sea, del plasma, también estoy diciendo cómo está el sodio dentro del intersticio. Por eso dice, tiene una composición muy parecida a la del plasma, pero tiene una concentración muy baja de proteínas, por ejemplo, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? El plasma tiene gran cantidad de proteínas, por ejemplo, la albúmina, ¿no? Entonces eso. ¿Siguiente? Fíjense si queremos nosotros un poquito más comparar lo que estamos diciendo, ¿no? Fíjense, mira, acá tenemos el líquido extracelular y en el otro bosquejo, un diagrama del intracelular. Fíjense qué cosa hay más dentro de lo que es extracelular. Fíjense, esas columnas grandes, el sodio, ¿sí o no? El cloro, su hermanito del sodio, el cloro, mire, es bastante, ¿no? El bicarbonato, más o menos. Pero lo más poco que hay en la extracelular, mire, el potasio abajo, ¿no? Color anaranjado. Potasio, calcio, magnesio, fosfato, sulfato, proteínas, ácidos orgánicos, ¿no? ¿Qué pasa en el intracelular? Lo que acabo de decirles con la diapositiva anterior. Miren, el potasio es mucho más, como que fuera el sodio, ¿no?
el más dentro de la célula es el potasio. Luego vienen los fosfatos y así, y después viene ya lo otro, ¿no? El sodio, fíjense, poquito, magnesio también, proteínas, ¿no? Siguiente. Ahora, estos espacios no están estáticos, pues, ¿no? No son, pues, el intracelular, el intravascular, el intersticio, no es estático. Hay un intercambio permanentemente entre estos compartimientos. O sea, sodio sale, ingresa al intracelular, sale del intracelular afuera, el potasio igual se mete, sale afuera, al intersticio se va, al ladito de la célula está que cosa, el intersticio, ¿no? Y el intersticio está al lado del intravascular, el intravascular está saliendo, está entrando, o sea, hay un intercambio permanente, ¿no?, de estos electrolitos, del agua y de los electrolitos, no están emposados en esos espacios, ¿no? Siguiente, entonces, estos intercambios, ¿no?, se van a dar, ¿no?, por diferentes fuerzas, ayudas, vamos a decir, ¿no?, como por ejemplo, por ósmosis, por difusión, se van intercambiando, por filtración, ¿no?, por transporte activo, por gracias a estas bombas sodio-potasio, por ejemplo, ¿no? Son fuerzas que permiten que el sodio y el potasio se intercambien de la célula, salga el potasio, entre el sodio, sale el potasio, entra el sodio, etcétera, ¿no? Entonces, permanentemente quiero que sepan, entre estos espacios va a haber intercambios, ¿no? Siguiente. Muy bien, acá estamos justamente lo que estamos diciendo, ¿no? Mira, fíjense. Tenemos el intravascular, el intersticio, mira, fíjense las flechas, arriba, abajo, en fin, ¿no? Pero lo que tienen que recordar ustedes que básicamente existen dos fuerzas, ¿no? Una fuerza osmótica, una fuerza coloidosmótica y una fuerza hidrostática, que gracias a estas fuerzas van a darse estos intercambios, ¿no? Del intracelular al extracelular o extracelular al intersticio, ¿no? Siguiente. ¿No? Acá está. Fíjense, ustedes recordarán, ¿no? Este diagrama muy interesante, ¿no? Intercambio entre los espacios intersticial y plasmático. Fíjense, la pared de los capilares es relativamente impermeable a todas las especies moleculares más grandes, como las proteínas, por ejemplo, ¿no? Ahora, las proteínas permanecen confinadas en el interior de los capilares, dan fuerza osmótica efectiva que se opone a la salida del agua fuera del árbol vascular. O sea, fíjense, a ver, si nosotros analizamos más o menos, ¿no? Fíjense la presión sanguínea en el extremo arterial, ¿no? Arteriolar, ¿no? Y en el extremo venoso. ¿No? Fíjense, la presión sanguínea en el extremo arterial es 40, en el venoso 15, se ha disminuido la presión, ¿no? Pero lo que sí, eso es la presión hidrostática, pero la presión oncótica del plasma se mantiene permanente, o sea, no tiene por qué cambiar, ¿no? Esto vamos a entender mejor en la siguiente. Fíjense, y estas fuerzas está dado por esta famosa ley de Starling, ¿se acordarán? Aunque ahora actualmente está ya cuestionado también, no es tanto así, ¿no? Pero bueno, tenemos que repasar. Fíjense lo que sucede, ¿no? Tenemos el extremo arteriolar y en el otro lado tenemos el extremo venoso. Ustedes saben que entre estos dos extremos, al centro está, vamos a decir, el capilar, ¿no es cierto? O sea, arteriola, capilar y del capilar venoso, ¿no? El extremo venoso. Fíjense entonces, la presión hidrostática, lo que les decía, en el extremo arterial es 30, en el venoso es 10, ya baja, ¿no? En cambio, la presión oncótica, fíjense en ese tubito, tanto el extremo arteriolar, capilar, venoso, está igual, no cambia, no varía, ¿no es cierto? Y está dado justamente por las proteínas, la albúmina específicamente, ¿no? Es la presión oncótica. En otras palabras, el agua y los electrolitos se van a mover de ese tubo, que es el vaso sanguíneo, es el intravascular, el plasma, van a salir afuera o van a ingresar a este tubito, ¿no? Gracias a dos presiones muy importantes, que es la presión hidrostática y la presión oncótica, o también se llama coloido-osmótica, ¿se acuerdan? Entonces, la pregunta es,
Gracias a estas presiones, doctor, ¿el agua tiene que mantenerse dentro del intravascular? Claro que sí. ¿Qué pasa si, digamos, la presión oncótica baja? Porque la albúmina está muy bajo dentro de los vasos sanguíneos. Va a ser un tubo con huecos. ¿Por qué? Porque la presión oncótica es el que mantiene el agua dentro del intravascular. ¿Se dan cuenta? Y si yo tengo entonces la albúmina baja por alguna situación, porque el paciente está desnutrido, porque está perdiendo por un síndrome néfrico, lo que sea, el agua se va a irse. Es como un tubo con huecos. ¿Se va a ir a dónde? ¿Qué está al lado de este tubo? ¿Qué espacio está? Está el espacio intersticial. Entonces, en ese espacio intersticial nosotros sabemos ya cuánto de porcentaje de agua hay. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan, no es cierto? ¿Cuánto era? 16% más o menos. Ese 16 se incrementará un montón, se va a encharcar ya también el intersticio y va a aparecer lo que son los edemas, ¿no? Pero en buena cuenta, lo que yo quiero que sepan es de que existe una presión hidrostática y una presión oncótica. Doctor, solamente dentro de los vasos sanguíneos, no señor, afuera también, mira, afuera también una presión hidrostática y una presión oncótica, será bajito, bajito, fíjense cuánto, 8, ¿no? 8. Entonces, en relación 28, ni hablar, o sea, de todas maneras, siempre la presión oncótica va a jalar el agua adentro de la célula, dentro de ese vaso sanguíneo. Por eso la presión, ¿no?, de los vasos sanguíneos del intravascular va a estar constante, salvo que haya una variación. Pero entonces, ¿cómo es ese juego de que estas presiones hagan que el agua esté adentro y salga afuera, el agua de afuera entre adentro? Acá hay unas presiones, fíjense, acá vamos a hacer un resumen, ¿ya? Hay fuerzas que impulsan líquido hacia afuera del capilar, ¿no? Y en el extremo arteriolar es 41 y en el venoso 21. Fuerzas que impulsan líquido hacia dentro del capilar, mira, dentro, o sea, va a jalar, mira, fíjense, ¿qué dice ahí? 28, 28, lo que estamos en la presión gótica. Esa va a hacer que jale de afuera, de fuera del vaso sanguíneo hacia adentro. Entonces, fíjense las diferencias de esas dos presiones. Hay fuerzas que impulsan hacia afuera y hay fuerzas que jalan más bien el agua hacia adentro, ¿no? Entonces, la fuerza neta en el extremo arteriolar va a ser, ¿no? La fuerza neta hacia afuera va a ser 13, ¿sí o no? En cambio, hacia adentro va a ser 7. Entonces, si consideramos, dice, las presiones medias, que es lo que se toma en consideración, tenemos fuerzas que tienden a sacar líquido, ¿no? Acá está, mira, fíjense el resumen, presión capilar media 17, presión negativa líquida intersticial está 3, y la presión gótica intersticial es 8, es lo que está fuera de la célula. Finalmente, fíjense, el total de fuerzas hacia afuera es 28.8, total de fuerzas hacia adentro 28, o sea, tiene que ser TAS con TAS. Este es un equilibrio. Esta es una constancia. No puede haber ni más ni menos. Si estas fuerzas, por diferentes situaciones, ¿no?, patológicas, se alteran, ya cada espacio es un desbarajuste. Pero ustedes estarán diciendo, doctor, hay fuerzas que botan el agua hacia afuera y fuerzas que hacen que entre adentro. Pero hay un sobrante de 0.3. Ese sobrante es extraído por el flujo linfático. A las finales, equilibrio, 0 con 0. Debería ser así. Esa es la ley de Starling. En otras palabras, ¿no?, estas fuerzas hacen que el agua se mantenga en los diferentes espacios. En este caso, el intravascular con el intersticio, ¿correcto? Pero por ahí debe haber un fisiólogo, de todas maneras, de los 56, va a decir, doctor, esta ley de Starling está siendo muy cuestionado, porque esto nos va a permitir también interpretar los edemas, ¿ya? Y en los edemas también ya hay situaciones muy controversiales, ¿no? ¿Por qué se produce el edema? ¿No? Ahí dicen dos teorías grandes, uno porque la albúmina, la presión oncótica baja, y por ahí otra vez en un ratito, eso no es tanto así. Ahora se habla de la presión hidrostática, la reabsorción de sodio, y ya no es tan así. Entonces hay dos teorías grandes, ¿no? El Landerfield, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? El Lander, ¿y el otro cuál es? ¿Cuál es el otro? A ver, ¿están durmiendo, creo, o estoy desconectado? A
A ver, ¿dónde está la delegada? Hola. Aquí, doctor, presente. ¿Cuáles son las dos teorías que explican el edema? Ya que estamos hablando de la ley estable. El overfill y el underfill. Vayan repasando, ¿eh? Vayan repasando, porque el siguiente capítulo es glomerulopatías y ahí vamos a hablar un repasito de síndrome nefrótico, por qué se producen edemas, o sea, ya un poquito acá les estoy metiendo ya ese tema, porque justamente ahí vamos a discutir por qué se producen los edemas, dónde es de que se acumula más el agua, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que debe haber un equilibrio acá. Siguiente. Over y underfill. A ver, vamos a ver quién leerá para esa fecha. Así, doctor, yo quiero hacer un repaso permítanme 4 minutos. A 2 minutos voy a decirles qué es la teoría del overfill y el underfill. ¿Ya? Muy bien. La pregunta es, ¿cómo es de que nosotros debemos mantener ese equilibrio que tanto habla usted, doctor, que es una constancia, ¿no? Que en buena cuenta se llama la homeostasis. O sea, en nuestro organismo tiene que ganar agua y nuestro organismo tiene que perder agua. ¿Para qué? Para que haya un equilibrio. Porque si nosotros ganamos más agua y no perdemos en la misma magnitud, el agua se va a retener en nuestro cuerpo. Entonces el balance de ingreso y de egreso va a ser un balance positivo. ¿Qué pasa si ya también nosotros eliminamos mucha agua, doctor, en relación a lo que ganamos, y ya también ahí se va a desequilibrar también? Entonces acá te va a faltar ya también agua, entonces tu balance va a ser negativo. Entonces la pregunta es, ¿cómo es de que nosotros ganamos diariamente en el día a día? ¿Cómo ingresa el agua a nuestro organismo? ¿No? Entonces eso es lo que vamos a ver. Entonces, la ganancia del agua en el organismo se deriva de dos fuentes. Una exógena, oye, ¿y si hay exógena, también endógena? Claro que sí, ¿no? La exógena es lo que viene de afuera. Y de afuera, ¿cómo nosotros incorporamos agua a nuestro cuerpo? Mediante el agua que se contiene en los alimentos, ¿no? En el alimento del día a día, en tu desayuno, en tu almuerzo, en tu cena, en tus refrigerios, ¿no? Tú te alimentas. Entonces el agua ingresa por esa forma. Y el otro es consumido, ¿no? Directamente como agua. Y hay muchos de ustedes, muchas, sobre todo las damas, ¿no? Toman su agua diario y ese es un buen hábito. De esa forma también ingresa el agua. Por los alimentos más o menos va entre 800 a 1000 mililitros por día, ¿ya? Y el agua consumida en forma líquida, claro, algunos, bueno, yo tomo también gaseosa, pero no mucho, ¿no? Hay que tomar agua. Yo sé que es un poquito difícil, pero hay que tomar agua. Esto de tomar agua directamente en forma de agua va a depender de muchos factores, ¿no? Será igual que tome agua un estudiante de medicina ahora que está confinado en su casa, en cuarentena, a uno que está trabajando, pues, construyendo, por ejemplo, una casa, ¿no? Haciendo esfuerzo físico. O sea, va a depender de muchos factores. Se supone que el que hace mayor actividad física va a requerir más agua, ¿no? También será igual a un estudiante de medicina, el 7º ciclo, que esté en Iquitos ahorita en su casa, a uno que está acá en el Cusco. Obviamente, también el factor ambiental va a ser, o sea, ese consumo de agua va a depender. Y obviamente, en donde esté una persona, ¿no? Debe tener un hábito de tomar agua. Entonces, por esas dos formas nosotros incorporamos agua a nuestro cuerpo, los alimentos y el agua, ¿ya? Y el agua, obviamente, acá el mandatorio para tomar líquido es mediante el mecanismo de la sed, ¿no? El mecanismo de la sed, pero mucha gente que tiene buen hábito no necesita tener sed para tomar líquido. Claro que hay muchas gentes
que toman, bueno, yo no, porque están nerviosos, pues, ¿no? Y toma de agua, y hasta incluso puede ser patológico, ¿no? Ya cuando es patológico se habla de polidipsia, ¿no? Pero bueno, hay que tomar agua, ¿no? No necesariamente porque estás de sed, porque te ha tomado mucho, o tu sodio está muy alto y necesita agua para diluir, ¿no? Hay que tener ese hábito siempre. Yo me imagino varios, sobre todo las chicas son muy buenos hábitos tienen. Yo sé que ahorita muchas de ustedes están con su agüita en la mesa ahí, ¿no? Tomando agua, pero no creo. Y muchos varoncitos de ustedes seguramente están con una gaseosa, una Coca-Cola ahí, ¿no? En la mesa, escuchando lo que estoy hablando. Pero hay que tener ese hábito de tomar agua hervida, tibia, o agua embotellada. Hay que tomar agua, ¿ya? Porque estamos diciendo que agua es vida. Nuestro cuerpo está más hecho de agua. De todo mi peso es más agua, ¿no? Esa es la naturaleza de la vida. La tierra misma, las 3/4 partes de la tierra es agua. Somos agua, ¿no? Y el agua tiene pues una importancia vital enorme. Sin agua no puedes vivir, ¿no? Claro que ahí dice hasta 7 días, pero yo no creo que 7 días uno pueda aguantar, pero no sé. En fin, pero así es. Y de esa forma entonces nosotros incorporamos agua a nuestro organismo. Eso se llama agua, ¿qué cosa? Exógena. Exógena es de fuera hacia adentro. Entonces, si hay endógena, doctor, habrá pues agua endógena también, ¿no? Siguiente. Sí hay agua endógena. ¿Qué cosa es el agua endógena? Es el agua que genera nuestro cuerpo. O sea, nosotros también fabricamos agua, por si acaso, ¿eh? Ese es el agua, ¿no? Endógena. ¿Y cómo fabricamos? Mediante oxidación, ¿no? Mediante oxidación. Por eso también se llama agua de oxidación, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, más o menos, esta agua de oxidación, producto del metabolismo ¿de qué? De carbohidratos, proteínas y grasas. ¿Cuánto producimos? Entre 300 a 400 mililitros por día. Eso fabricamos nosotros, ¿eh? No solo viene de afuera, por si acaso, de exógeno, ¿no? Endógeno. ¿Y más o menos cuánto fabricas tú? Tú que pesas 60 kilos, multiplica por 5, eso es lo que fabricas por día, agua, ¿no? ¿Cuánto es 60 por 5? 300. Ese es un agua producto del metabolismo. Entonces, tú puedes decir, ¿cuánto es tu agua endógena? ¿Cuánto produces agua? O también se llama, ¿cómo? Agua de oxidación. O también se llama agua metabólica. ¿Correcto? Entonces esos términos son correctos. ¿Por qué se llama agua de oxidación? Porque justamente por este mecanismo físico de oxidación es lo que se produce. Fíjense, 1 gramo de carbohidratos produce 0.55 mililitros de agua. Esto está calculado, miren. 1 gramo de proteína, 0.41 mililitros. 1 gramo de grasa, 1.07. O sea, la grasa produce más agua, ¿eh? ¿No es cierto? ¿Esto por qué mecanismo? Por oxidación. Es un agua metabólica, ¿no? Entonces, eso es lo que también debemos considerar. ¿Cuánto producimos? Entre 300 y 400. ¿Cómo calculamos? Mi peso por 5. Si una de las chicas pesa 50 kilos, ¿cuánto de agua produce su cuerpo en un día, 24 horas? 50 por 5, 250 mililitros. Ese es el agua endógena. Entonces, entre el agua exógena y endógena, eso es todo el agua que ingresa a nuestro cuerpo. ¿No es cierto? Así ingresó. Ahora vamos a ver cómo ingresa, cómo botamos el agua del organismo. Siguiente. ¿No? Ahí está, mira, fíjense, pérdidas o egresos de los líquidos. ¿Cómo botamos? A través de la piel. Por 2 mecanismos diferentes, ¿no? Pasivo y activo. A través de los pulmones, por la respiración. Nosotros cuando respiramos estamos eliminando agua. Y ese agua sale húmedo. ¿No es cierto? Porque muchas veces nosotros, cuando nuestros lentes están un poco, ¿no?, sucios, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es, ¿no? Y ahí está el agua, y te permite limpiar, ¿no? Es agua húmeda. Entonces, a través de los pulmones nosotros estamos eliminando agua. Como quiera que por la piel, los pulmones, sin que te des cuenta, estamos perdiendo agua, hablando, respirando, transpirando, porque nosotros transpiramos, estamos perdiendo agua.
Eso se llama pérdidas insensibles. Insensibles, ¿no? Mira, ¿cuánto perdemos? Vamos al otro lado. Por la respiración, 500 mililitros por día, por la piel 500. Total, 1000, ¿no? Más o menos. Eso se llama pérdidas insensibles. Pero no solamente así perdemos agua, sino también a través del tubo digestivo, ¿no? Normalmente se va a eliminar como parte de las heces fecales, ¿no? También sabemos eso, ¿no? Más o menos entre 100 a 200 mililitros. Pero el órgano de excreción del agua, ¿no? Vital, el órgano, digamos, más importante de eliminación de agua es el riñón, ¿ya? El riñón es el órgano más importante de eliminación del agua y de regulación, obviamente, ¿no? ¿Correcto? Entonces, de esa forma eliminamos agua. ¿Siguiente? Entonces, ahora sí podemos decir cuáles son las pérdidas insensibles, ya les he dicho, ¿no? Lo que perdemos sin darnos cuenta, tanto por transpiración, ¿no? Por evaporación de la piel y por el tracto respiratorio. Y esto nosotros podemos calcular. ¿Cómo calculamos? ¿Cuánto perdemos? Esos 1000 que habíamos dicho, 500, es 0.5 mililitros por kilo hora. 0.5 mililitros por kilo hora, o sea, respirando y a través de la piel. Entonces, 0.5 mililitros por kilo de peso y por cada hora, ¿no? Entonces, yo digo, ¿cuántas horas tiene el día? 24. 0.5 por 24 es 12. ¿Cuánto será mi pérdida insensible? Mi peso por 12. Tú que pesas 60 kilos por 12 es 750 más o menos, puede ser. No, eso es lo que se pierde normalmente, ¿no? Entonces son pérdidas insensibles. Pero pérdidas sensibles son aquellas, el líquido que se pierde a través de la orina, las heces y el sudor. Y a su vez podemos medirlas, ¿no? Son pérdidas medibles, ¿no? La orina podemos decir cuánto está orinando en día en 24 horas. Siguiente. Ahora, eso es lo que hemos hablado hasta ahorita, es todo lo normal, ¿no? Pero ¿qué pasa si ya hay una transpiración, una sudoración ya importante, ¿no? Oye, no va a ser igual ya, pues, no va a ser 0,5 por kilo día en la vida, ya no, pues, ¿no? Entonces, acaba de depender. Mira, ¿cuánto más podemos eliminar? Para que tengan idea, una sudoración moderada, intermitente, no permanente, más o menos se pierde 500 mililitros. Una sudoración moderada continua, 1000 mililitros. Una sudoración profusa continua, pues hasta 2000, hasta 2 litros puedes perder, ¿no? O de otra forma también podemos calcular una sudoración leve, 8 mililitros por kilo día. Una moderada, 15 mililitros por kilo día. Una severa, 15 mililitros por kilo día, ¿no? Entonces, más o menos podemos. Ahora vamos hasta que recuperemos un... Ya, entonces... Ok, entonces podemos calcular. Estos datos es importante tenerlos en cuenta para más o menos calcular, ¿no? Una sudoración leve, moderada, severa. El tema está cuando yo digo que es leve, cuando es moderada, cuando es severa, ¿no? Entonces, eso ya un poco, tiene un poco de subjetivismo ya, ¿no? Siguiente. Entonces, fíjense, y por los pulmones, durante la expiración, ¿no?
con lo que desecha, sale el agua en forma húmeda, ¿no? Entonces, esto más o menos es 500 mililitros, entre 400 y 600. En el adulto, ¿cómo calculamos? A ver, fíjense, 12 mililitros por kilo día, o sea, 0.5 kilo hora, ¿no? Y eso en adultos. En cambio, en niños, más o menos es 400 mililitros por metro cuadrado día, metro cuadrado, fíjense, ¿no? Eso en niños. Siguiente. Obviamente, entonces, como habíamos dicho hasta hace un momento, todo es cuando está normal, no hay problema, todo tiene equilibrio, tanto ingresa, tanto sale, la transpiración también normalmente debe ser así, cuando yo hablo, respiro en el día también debe ser así, pero ¿qué pasa cuando la cosa es sí, Ok, terrible es mi perro. Ok, entonces les decía, por ejemplo, en algunas situaciones ya tenemos que abrir un poco más los ojos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, ya cuando el paciente, yo digo, normalmente hay una transpiración, ¿no? En esa transpiración yo debo perder tanta cantidad. Pero ¿qué pasa si ya la cosa es patológica, por ejemplo, una fiebre, ¿no? ¿Cuánto más de agua pierde el paciente con una fiebre, ¿no? Será igual que el paciente tenga 38 grados, que es fiebre, será igual a que tenga 40 grados, ¿no? Será igual a que tenga 4 horas o 6 horas de fiebre. ¿Cuánto más de agua está perdiendo? Si yo tengo que calcular eso, tengo que saber calcular eso, ¿no? Igualmente, con la respiración, será igual, si a mí me han enseñado y sé que yo debo respirar hasta 18 por minuto, ¿no? 14, 18 por minuto. ¿Qué pasa si tengo un paciente que está respirando 26 veces? O 30, un paciente que está con una polimia. ¿Perderá más agua? Claro que sí. Entonces acá, por ejemplo, mira, 100 mililitros por cada 5 respiraciones por encima de 20. Yo tengo que aumentarle eso, por ejemplo, para reponerle. Si no, entonces estas cosas ya tenemos que ir teniendo en cuenta para nuestro balance hídrico, ¿no? En situaciones patológicas. Siguiente. Entonces, hablamos de equilibrio, nuevamente. Tanto ingresa de agua a nuestro cuerpo y tanto debe egresar agua de nuestro cuerpo. Y tiene que haber un balance. No puede haber ni más ni menos. Si ingresó 1.500 en total, sumando todo, debe egresar también 1.500, perfecto, que no hay problema. Pero ¿qué pasa si ingresó 2.000 y solo egresó 1.500? Mi balance va a ser más 500, está reteniendo el paciente. Entonces ahí decimos que mi balance es positivo. ¿Qué pasa si ingresó 1.500 y egresa 2.500? Porque tal vez tiene una diarrea, vómitos, no sé. Entonces ingresa 1.500 y sale 2.500. Tiene menos 1.000. Le estás debiéndole a ese cuerpo menos 1.000. Tu balance es negativo. Eso es importantísimo. Porque lamentablemente, ¿no? Nosotros para manejar agua adecuadamente tenemos que primero decir cuánto de agua normalmente este cuerpo necesita. Y a eso, cuánto de agua yo debo reponerle por las diferentes circunstancias que tiene este paciente. Está polinéico, está con fiebre, está perdiendo, no sé, a través de un dren, no sé, o sea, eso es lo que tenemos que ver, ¿ya? Siguiente. Entonces, tiene que haber una regulación. Alguien tiene que regular esto. Alguien o alguienes, vamos a decir así. O sea, ¿qué órganos son los que regulan el metabolismo del agua? ¿No?
sed. Se relaciona entonces con la regulación de la osmolaridad sérica. O sea, si mi osmolaridad se ha incrementado, significa que mis osmolitos, sodio, glucosa, urea, están incrementadas. Necesita agua. Entonces, la osmolaridad es un mecanismo de regulación. Y esta osmolaridad va a depender de la función integrada de ¿qué? De la sed, obviamente, de la secreción de la hormona antidiurética por la neurohipófisis, la parte posterior de la hipófisis. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Y de la función renal. El riñón juega un rol muy importante en la regulación del agua. Entonces hay varias formas de poder, de regular el agua, ¿no? Mediante, repito, la sed, la secreción de esta hormona antidiurética. Si el paciente está a falta de agua, obviamente eso es captado por la neurohipófisis, va a secretar más la ADH, la hormona antidiurética. Dirá, oye, ¿cómo si le falta agua? Yo voy a secretar normalmente, o voy a inhibir, por ejemplo, la hormona antidiurética. Absurdo, ¿no? Necesito retener, no te vayas a agua porque te necesito, ¿no? Entonces, estos son las formas de cómo nosotros regulamos el agua en nuestro organismo, ¿no? Y el riñón. El riñón juega un rol muy importante en la regulación del agua y sabemos, ¿no? Por fisiología, que además de regular el agua, él regula el electrolito, sodio, potasio, el equilibrio ácido básico, la presión arterial, etc. Pero ahí juega un rol muy importante en la regulación del agua. Siguiente. Entonces, más o menos para que se tenga idea, o sea, aquí está ya resumido, cómo ganamos agua y cómo perdemos, ¿no? Ingreso y egreso, ¿no? Ingresamos o ganamos agua, como agua y bebidas que hemos dicho, agua en alimentos, ¿no? Agua de oxidación, ¿se acuerdan el agua endógena, metabólica? Ahí está, mira, entre 200 a 400. Total, es la cantidad que ganamos ahora, 3.500, 3.500. Igual entonces debemos también eliminar, ¿no? Perder. Por ese 100 a 300, pulmón, hemos dicho, por la respiración 400 a 600, eso es lo normal, ¿no? Piel 400 a 600 y el riñón 600 hasta 2000, esa es la diuresis, la orina, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio, ¿no? Un equilibrio para esto. Siguiente. Entonces, si es que hay mucha más ganancia de agua, quiere decir que el paciente está reteniendo agua. Hay una retención hídrica y tu balance va a ser positivo. Al revés, si estás perdiendo mucha agua, tu balance va a haber mucha depleción de agua, entonces tu balance va a ser negativo. Eso nos va a permitir a nosotros manejar y dentro de nuestra terapéutica, de nuestro tratamiento, tenemos que indicar cuánto de agua vamos a indicar a nuestro paciente. Y nosotros usualmente, cuando hacemos la prescripción, que ahora pues se van a hablar bastante sobre esto y seguramente los alumnos están con unas ganas de hablar terriblemente, cuánto de agua es lo que necesitamos, cuánto debemos prescribir en nuestra dieta de agua. Entonces dirán, pues va a depender de mi balance hídrico, doctor. ¿Cómo yo le voy a dar a un paciente que está reteniendo más agua? Absurdo, le voy a meter más agua, voy a retener más agua, ¿no? Entonces, o viceversa, pues, ¿no? ¿Cómo le voy a dar tan poca agua a un paciente que está perdiendo mi balance hídrico? Este paciente es negativo. Y le estoy más bien dándole diurético y le estoy dando poca agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas cosas nos permiten a nosotros analizar así para que nosotros podamos hacer una buena prescripción de nuestra dieta. Siguiente. Muy bien, ahí nos quedamos. Ahora sí, ya vamos a la siguiente clase a hablar justamente de los cuadros patológicos del agua, ¿no? ¿Qué pasa si el paciente retiene agua? Está sobrehidratado. ¿Qué pasa si el paciente pierde agua? Está a falta de agua, está a grito de agua, está deshidratado. Entonces vamos a hablar de la deshidratación y la sobrehidratación, cómo diagnosticamos y cómo tratamos sobre todo. ¿Correcto? Muy bien, muchachos. Entonces, ahora sí, hacemos un stop de máximo 5 minutos y arrancamos con el seminario de nutrición renal, que justo a pelo nos va a caer esto, porque les voy adelantando, cuando hace indicaciones médicas un médico, ¿no? Inicia siempre con una buena prescripción de la dieta. Y dentro de la prescripción de la dieta empezamos con agua. Y seguramente ahora vamos a hablar. ¿Ya? 5 minutos y reiniciamos con el seminario de nutrición renal. ¿Ya?
Listo.